Imagina que estás solo, de madrugada, revisando hojas y hojas de números impresos por una computadora. Ruido de fondo, basura cósmica, ceros, unos, doces, el murmullo aburrido del universo, y de pronto, entre miles de dígitos sin sentido, una secuencia que no debería estar ahí, 6 caracteres, una señal 30 veces más fuerte que todo lo que la rodea. Tomas un bolígrafo rojo, la rodeas con un círculo, y en el margen escribes una sola palabra, la única que se te ocurre. ¡Wow! Esa palabra tiene ya casi medio siglo, y todavía nadie sabe con certeza qué fue lo que aquella noche cruzó 200 años luz de vacío para llegar hasta un telescopio en Ohio. Bienvenidos a Expedientes del Internet. Hoy abrimos uno de los casos más inquietantes de la historia de la ciencia, la señal WOW. Para entender lo que pasó, primero tenemos que hablar del oído. Un oído gigante hecho de metal y aluminio, apuntando al cielo desde una zona rural del estado de Ohio, en Estados Unidos. Se llamaba Big Ear, el gran oído, y pertenecía a la Universidad Estatal de Ohio. Era un radiotelescopio enorme, del tamaño de varios campos de fútbol, que no buscaba luz, sino ondas de radio, y no las buscaba por diversión. Formaba parte de uno de los proyectos más ambiciosos y para muchos más locos de la humanidad, SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La idea era simple y a la vez vertiginosa. Si existe otra civilización allá afuera, y si esa civilización usa la radio como nosotros, quizás, solo quizás, podríamos captar una de sus transmisiones, como quien pega la oreja a una pared inmensa, esperando escuchar una voz al otro lado. Hay una razón por la que los cazadores de señales se obsesionan con una frecuencia muy específica, los 1420 megahercios. Es la frecuencia natural del hidrógeno neutro, el elemento más abundante del universo. La teoría de los científicos era casi poética. Si una civilización quisiera enviar un mensaje al cosmos, elegiría esta frecuencia, porque es una especie de idioma universal que cualquier astrónomo del universo conocería. Es el canal más silencioso, el más limpio, el lugar exacto donde uno pondría un faro para que alguien más lo encontrara. Y fue justo ahí, en ese canal reservado, donde ocurrió lo imposible. Era el 15 de agosto de 1977. Mientras el mundo escuchaba la radio, veía la televisión y vivía su noche cualquiera, el gran oído barría lentamente el cielo, dejando que la rotación de la Tierra deslizara las estrellas a través de su campo de visión. El telescopio no tenía a nadie mirándolo en ese momento. Simplemente escupía los datos en papel continuo, línea tras línea, en silencio. La señal llegó, alcanzó su punto máximo y se desvaneció. Nadie la escuchó en directo. Durante 3 días, aquella hoja de papel esperó, doblada entre montañas de datos, guardando un secreto que iba a cambiar la vida de un hombre. Ese hombre se llamaba Jerry Ehman. Era voluntario del proyecto, y su trabajo consistía en algo tan tedioso que hoy parece imposible: revisar a mano, columna por columna, los kilómetros de impresiones que generaba el telescopio. Un trabajo de paciencia infinita, buscando una aguja en un pajar del tamaño de la galaxia. La mayor parte de la impresión mostraba la radiación de fondo habitual, unos, doces, algún 3 ocasional representando señales débiles de estrellas lejanas. Para entender por qué esos 6 caracteres lo dejaron sin aliento, hay que descifrar el código. Big Ear no imprimía la intensidad de la señal como un número normal, y aquí está lo escalofriante. Traducido al lenguaje humano, fue una señal 30 veces más intensa que el murmullo normal del espacio profundo. Un grito en medio del silencio. Ehman tomó un bolígrafo rojo, rodeó esos 6 caracteres con un círculo, y en el margen escribió, casi por instinto, la palabra que le daría nombre al caso para siempre: ¡Wow! Pero la intensidad no era lo único perturbador, estaba la duración. Y ese detalle, lejos de ser tranquilizador, es una de las piezas más inquietantes del rompecabezas. 72 segundos es exactamente el tiempo que tardaría el telescopio en barrer una fuente puntual y fija en el espacio, a medida que la Tierra gira sobre su eje. En otras palabras, la señal apareció desde cero, creció hasta su máximo y descendió otra vez hasta desaparecer, siguiendo con una precisión perfecta la curva que produciría algo que estuviera ahí afuera, quieto entre las estrellas.
No se movía como un avión, no parpadeaba como una interferencia. Se comportaba exactamente como debería comportarse una fuente proveniente del cosmos. Y luego está el lugar de donde vino. La señal se originó en una zona de espacio aparentemente vacío en la constelación de Sagitario, cerca del grupo estelar Chi Sagittarii. Piénsalo por un momento, un grito de radio, 30 veces más fuerte que todo lo demás, saliendo de un rincón del cielo donde, hasta donde sabíamos, no había absolutamente nada, un punto negro y silencioso que, durante 72 segundos, decidió hablar. Lo lógico, lo científico, lo prudente, era volver a mirar. Si algo emite una señal así, debería poder volver a captarse. Un faro no se enciende una sola vez, y ahí empieza la parte que convierte este caso de una anécdota curiosa en un misterio genuino que ha atormentado a los astrónomos durante décadas. Volvieron a apuntar, y volvieron, una y otra vez, año tras año, con Big Ear y con otros instrumentos más potentes. Nada, silencio absoluto. El mismo punto del cielo que una noche gritó, jamás volvió a susurrar. El propio Jerry Ehman quedó atrapado en esa contradicción durante años. En 1994 llegó a decir, deberíamos haberla visto de nuevo cuando la buscamos 50 veces. Era la explicación cómoda, la que nos permite dormir tranquilos. Pero había un problema. En otras palabras, para que fuera basura espacial reflejando una transmisión humana, esa basura tendría que haberse comportado de una manera prácticamente imposible. La explicación fácil se derrumbaba, y el vacío que dejaba solo hacía la pregunta más grande. Si no fuimos nosotros, entonces, ¿qué fue? Durante décadas, esa pregunta ha alimentado teorías de todo tipo, y aquí es fundamental que separemos con cuidado lo que son hechos confirmados de lo que son hipótesis todavía en discusión. Empecemos por la teoría que capturó la imaginación del mundo, los extraterrestres. La señal tenía, sobre el papel, muchas de las características que los científicos habían predicho para una transmisión artificial: frecuencia protegida del hidrógeno, banda estrecha, enorme intensidad, comportamiento de fuente puntual. Ninguna prueba de que fuera un mensaje alienígena, pero tampoco una forma sencilla de descartarlo. Incluso el legendario astrónomo Carl Sagan se interesó por el caso. Fíjate en esa última palabra, algo. Ni el mayor divulgador científico de su tiempo se atrevió a cerrar la puerta del todo. Avancemos en la cronología. En 2017 apareció una teoría que por un momento pareció resolverlo todo. La idea era elegante. Los cometas están rodeados de nubes de hidrógeno, y el hidrógeno emite justamente en esa frecuencia mágica de 1420 megahercios. Los titulares del mundo entero declararon el misterio resuelto, pero la comunidad científica no quedó convencida. Otros investigadores señalaron que las nubes de hidrógeno de los cometas son demasiado débiles y difusas para producir una señal tan potente y tan concentrada, y que además esos cometas no encajaban del todo con las observaciones. La teoría del cometa, hoy, es considerada por la mayoría poco probable. Otra puerta que se cerraba con un portazo. Luego llegó otra pista, esta vez apuntando a una estrella. La idea de un mundo parecido al nuestro, con un sol parecido al nuestro, enviando una señal, era irresistible. Pero, una vez más, análisis posteriores enfriaron el entusiasmo, y esa estrella terminó siendo descartada como fuente. El patrón se repetía. Cada vez que creíamos tener la respuesta se disolvía entre los dedos. Y así llegamos al giro más reciente, y quizás el más fascinante de todos. En agosto de 2024, casi 50 años después de aquella noche, un equipo científico propuso una explicación completamente nueva. El equipo, liderado por el investigador Abel Méndez, planteó algo que en 1977 ni siquiera era posible imaginar: un magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético descomunal, capaz de liberar en un instante más energía de la que nuestro Sol produce en miles de años. La teoría sugiere que uno de estos monstruos cósmicos disparó una llamarada que golpeó una nube de hidrógeno fría, haciéndola brillar de golpe como si alguien hubiera encendido una linterna gigante en la oscuridad. Y aquí viene el detalle que pone la piel de gallina, es decir, no un mensaje alienígena,
sino un fenómeno natural tan raro que quizás nunca antes lo habíamos visto ocurrir, algo que solo pasa una vez, en un rincón perdido del cielo, y que tuvimos la suerte o la mala suerte de captar. Pero antes de cerrar el expediente con un lazo cómodo, hay que ser honestos, porque los propios autores lo fueron. Ni siquiera ellos afirman haberlo resuelto del todo. No resuelven el misterio. Casi medio siglo después, con telescopios infinitamente más potentes, con teorías nuevas y datos de archivo reexaminados, la conclusión sigue siendo la misma, una imagen más clara, pero no una respuesta final. Y hay algo más, un detalle que la mayoría pasa por alto y que a mí me resulta profundamente inquietante. Señales parecidas, más débiles, sí, pero ahí, escondidas en los datos, esperando a que alguien las mirara, lo que sugiere que el cielo puede estar susurrando estas anomalías más a menudo de lo que creemos, y que simplemente no habíamos aprendido a escuchar. Así que aquí estamos, casi 50 años después de aquella madrugada de agosto. La hoja de papel original, con el círculo rojo y la palabra wow garabateada al margen, se conserva como una reliquia, un recordatorio físico de los 72 segundos en que el silencio del universo se rompió. Tenemos teorías, basura espacial descartada, cometas improbables, una estrella parecida al Sol que ya no encaja, y ahora un magnetar iluminando una nube de hidrógeno. Cada una explica una parte. Ninguna lo explica todo con certeza absoluta, y el punto del cielo en Sagitario del que vino la señal sigue ahí, oscuro y callado, como si nunca hubiera dicho nada. Quizás fue física, quizás fue un fenómeno natural tan extraño que nunca lo veremos repetirse, o quizás, solo quizás, aquella noche algo cruzó el vacío inconmensurable del espacio, tocó nuestra antena durante 72 segundos exactos, y luego siguió su camino, sin saber, sin importarle, que del otro lado había un hombre solo con un bolígrafo rojo en la mano, incapaz de escribir otra cosa que no fuera la palabra wow. El universo habló una vez, y desde entonces guarda silencio. La pregunta que te dejo esta noche es simple. ¿Tú qué crees que fue? ¿Un accidente del cosmos o el único hola que jamás recibimos? Déjame tu teoría en los comentarios porque leo todas, y en este canal las mejores terminan convirtiéndose en episodios. Y si estos misterios que se quedan grabados en la mente son lo tuyo, suscríbete y activa la campana, porque aquí en Expedientes del Internet seguimos abriendo los archivos que nadie se atreve a cerrar. Nos vemos en el próximo expediente, y hasta entonces, sigue escuchando el silencio. Nunca sabes cuándo volverá a decir wow.